Buenas tardes, vamos a dar inicio a una sesión más de este seminario que, como la mayoría de ustedes saben, los que han estado antes aquí, lo diseñó Sergio Aguayo, que ahora nos hizo el honor de venir desde Harvard para estar en el seminario. Hay que ver que sí, andaba con Calderón, pero prefirió venir con nosotros ahora. Este seminario de seguridad o inseguridad y violencia ya ha pasado por varias etapas. Vimos a algunos de los encargados del ejercicio directo de la violencia del Estado sobre los criminales. Vimos también a uno de los que está encargado de hacerle frente por la vía de la política social. También han venido aquí quienes están encargados del marco jurídico, y ahora tenemos otro enfoque. Quien nos va a hacer la presentación es Juan Manuel Portal, que es contador público egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad de la UNAM, con estudios superiores en el IPADE y maestría en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. En diciembre de 2009, Juan Manuel Portal fue electo Auditor Superior de la Federación para el periodo 2010-2017. Aquí está, pues, el meollo de la presentación. Es otro de los instrumentos que tiene el Estado, un instrumento no violento, pero particularmente importante y que se ha descuidado a veces. Sergio Aguayo le ha sacado algunos buenos datos a la auditoría en varios de sus libros. Según Sergio, ahí hay un tesoro de información y no siempre bien usada. Antes, Juan Manuel Portal se desempeñó por 8 años como auditor especial de cumplimiento financiero en la propia Auditoría Superior de la Federación. Ha sido titular de la Contraloría Interna del ICONSA, de la Secretaría de Desarrollo Social y Petróleos Mexicanos, en fin. En su calidad de auditor superior de la Federación, el contador público Portal Martínez es responsable de la revisión del uso de recursos federales por parte de los 3 poderes de la Unión. Vaya tarea. De los recursos federales de los 3 poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, entidades federativas e incluso particulares. Así que estamos con el responsable en buena medida del buen uso de los recursos públicos y cómo se usan en este campo de la seguridad y tratar de hacerle frente a la violencia. Por favor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer sinceramente la invitación que me hacen para hacer esta presentación aquí en el Colegio de México, prestigiadísima institución, y en particular al doctor Sergio Aguayo por haberme considerado para participar en este foro. El tema que me corresponde abordar es realmente complejo. No pretendo agotar su análisis en mi disertación, más bien me propongo hacer una perspectiva específica sustentada con los resultados de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación, en particular los resultados de nuestras revisiones sobre los recursos federales que presupuestalmente se asignan a las funciones de seguridad en los distintos órdenes de gobierno. La seguridad, en nuestra opinión, debe analizarse a través de la confluencia de múltiples variables. Es un bien intangible en el que influyen tanto percepciones como datos duros. Adicionalmente, se trata de un asunto cercano al ciudadano, ya que forma parte de su cotidianidad y de su perspectiva de vida. Lo que se hace o se deja de hacer con los recursos públicos destinados a tareas de seguridad
puede equipararse a una obra pública, mal diseñada, incompleta o poco útil. Esto es, el dinero público que solo sirve para cortar un listón o tomarse una foto es una mala inversión. De la misma forma, en el caso de la seguridad, si los recursos que se utilizan son para implementar medidas cosméticas que no van al fondo de los problemas, los ciudadanos seguiremos sintiéndonos solos. La frustración social en México es una realidad incuestionable. Podríamos definirla como una sensación de fracaso del interés colectivo que a su vez se traduce en la esfera de lo individual, en desamparo, debilidad e inclusive soledad frente a algo indefinible pero muy poderoso. Ante la mayor parte de los problemas que nos aquejan como ciudadanos, tenemos la tendencia a señalar de manera tajante un responsable único y absoluto, al gobierno. Este concepto incluye desde el funcionario de ventanilla hasta los que dirigen a las entidades públicas. Pese a que la gama de capacidades, desempeño y habilidades de este grupo sea muy amplia, se condena en bloque a quien sirve al Estado. Seguro existen razones para pensar así, pero las soluciones a los problemas de nuestra sociedad no pueden partir de ese resentimiento ni reducirse a una causa única. El primer paso, y quizá el más importante, es darse cuenta de que el gobierno y quienes ahí laboran están inscritos en un sistema mucho más complejo que abarca la totalidad de los sectores y ámbitos de la vida de nuestro país. En dicho sistema, las dimensiones económica, social y política se norman por decisiones que privilegian la mayor parte de las veces lo particular sobre lo colectivo. Por ello, la correcta caracterización de un sistema que al fallar no genera las condiciones para privilegiar el interés de la mayoría es fundamental para encauzar de manera correcta nuestra frustración social. Esta puede operar como un catalizador y por consiguiente convertirse, hasta cierto punto, en un motor de cambio positivo. Sin embargo, el riesgo de que la frustración funja como filtro para ver la realidad radica en que puede devenir en la necesidad absurda de ventilar la ira acumulada y buscar hacerse escuchar a costa de lo que sea, inclusive de destruir lo que se ha creado, sin lograr con ello nada de valor, salvo un muy relativo desahogo que a la postre puede resultar estéril. Con el fin de poder llevar a cabo una ponderación objetiva del impacto que tiene la fiscalización superior, es necesario presentar los antecedentes históricos y el funcionamiento actual de la ASF, lo que permitirá una mayor comprensión respecto a lo que esta institución hace y qué se puede esperar de ella. Desde nuestra primera Constitución republicana, en 1824, se creó la Contaduría Mayor de Hacienda, la cual es el antecedente institucional de la actual ASF, cuyas principales funciones eran realizar el examen y la glosa de la contabilidad de los ramos de Hacienda y Crédito Público del presupuesto federal. En esa primera etapa, la evolución, organización y atribuciones de la institución se alternaron con las de un Tribunal de Cuentas, al cual se le otorgaron adicionalmente facultades jurisdiccionales para afincar responsabilidades o sanciones. A partir de 1867 y hasta el año 2000, la Contaduría Mayor de Hacienda no sufrió cambios en su denominación ni en sus funciones. Fue al término del siglo XX, cuando el partido entonces en el poder perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, que el tema de la fiscalización superior dio lugar a un intenso trabajo legislativo con miras a establecer una nueva entidad de fiscalización superior federal, un mayor equilibrio entre los poderes de la Unión y, por lo tanto, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia. Derivado de lo anterior, en 1999, el Congreso de la Unión aprobó importantes reformas constitucionales y un año después se promulgó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en donde se prevé la creación de la Auditoría Superior de la Federación. Entre las facultades y atribuciones de la ASF destacan las siguientes. Primero, contar con dirección de mando con carácter unipersonal. Segundo, disponer de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos presupuestales que le son asignados. Tercero, efectuar revisiones a los tres poderes de la Unión, a los órganos federales constitucionalmente autónomos y en general a todas las instituciones públicas que ejerzan recursos federales, incluyendo los estados, los municipios y en su caso los particulares.
Cuarto, fincar directamente responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y sanciones cuando se determinen daños patrimoniales a la Hacienda Pública Federal. Todo lo anterior implica que la fiscalización superior está concebida como una actividad del Estado que contribuye al equilibrio entre los tres poderes de la Unión y que está depositada en la representación popular, la Cámara de Diputados, la cual se auxilia de un órgano técnico, que es la Autoridad Superior de la Federación, para auditar la cuenta pública. Mediante la publicación de los resultados de sus revisiones, la ASF contribuye en primera instancia a la toma de conciencia respecto a elementos fundamentales de la gestión pública y, en segundo lugar, a la identificación de oportunidades de mejora en el desempeño gubernamental. Los problemas estructurales de la Administración Pública Federal y los hechos irregulares son señalados en el informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública, ofreciéndose propuestas y recomendaciones para su solución, así como acciones correctivas y preventivas. Entre los problemas que de manera recurrente son objeto de observaciones se encuentran los vacíos legales, deficiencias en los procedimientos e incumplimiento de metas y programas. El informe es de carácter público una vez que es entregado a la Cámara de Diputados. El proceso de fiscalización superior está sujeto a plazos y tiempos que se indican en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en la práctica han representado un desafío para el impacto en el trabajo de la institución. Esto debido a que el informe del resultado aún se presenta casi 14 meses después del cierre del ejercicio fiscal que se está revisando. De lo enunciado, se desprende que la auditoría no es juez, policía o agencia de investigación de fraudes y ni siquiera tiene facultades de interpretación. Entonces, ¿qué sí es la ASF? Para explicarlo, me gusta utilizar la siguiente analogía. Un auditor es como un médico internista que tiene una perspectiva privilegiada del estado general de salud del paciente y, por consiguiente, puede señalar en su caso la anomalía. El mejor aliado del bienestar de quien está sujeto a una consulta es precisamente un profesional que le dirá no lo que quiere oír el paciente, sino lo que debe de saber para recuperar su salud o mantenerla. En caso de requerir un tratamiento especial o una intervención quirúrgica, el médico lo canaliza a un especialista, en nuestro ejemplo, con quienes tienen la facultad de investigar o sancionar administrativa o penalmente. A los ojos de quienes buscan o gustan de impactos mediáticos de corto plazo, quizá la imagen del doctor no sea tan atractiva como la de un juez o de un policía, pero la salud del aparato gubernamental, que utiliza recursos públicos federales, es un asunto serio y de largo plazo. Esto lo menciono porque recientemente y de manera incomprensible a la Autoridad Superior de la Federación se le ha señalado como corresponsable del deterioro de la situación de la educación y de la seguridad pública que impera en nuestro país. Por ello, debo recordar que esa institución es el órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo como responsabilidad principal la revisión anual de la cuenta pública y no la aplicación de sanciones, ni más ni menos. Dicho lo anterior, me gustaría presentar los principales resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2012 en materia de seguridad. De manera inicial, haré referencia a resultados sobre la coordinación que lleva a cabo la Federación en esta materia para luego caracterizar lo que sucede en los estados y municipios. En la gráfica que se está proyectando se muestra la distribución del presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2012. Ahí se ven los principales participantes con los recursos más importantes de lo que corresponde al presupuesto en seguridad. Asimismo, en la siguiente diapositiva se ilustran las variaciones de dichos componentes para los años 1999, 2006 y 2012. Únicamente tomé estos como ejemplo, pero se tiene la variación año por año. Perdón, ¿es nominal o está ajustado? Es lo que fue aprobado durante el ejercicio. Nominal, así es. Se puede apreciar, por ejemplo, que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública creció 888% en términos reales, mientras que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal se redujo en 26%. Realizamos nuestra planeación y programación
de acuerdo con una metodología rigurosa, tomando en consideración este universo y buscando disminuir la brecha entre la expectativa de la sociedad y el alcance y el valor real de la información resultante de la fiscalización superior. En particular, se ha mejorado y sistematizado nuestro modelo de programación a través de la inclusión del análisis de riesgos, así como la conformación de bases de datos con información sobre los entes auditados. Su relevancia estriba en que el proceso de fiscalización inicia con la programación y en ella se ve reflejada la autonomía técnica de la institución, la cual es la base para garantizar un trabajo de fiscalización más técnico y neutral a través de una mayor objetividad en los criterios de selección de las auditorías a realizarse cada año. Por ello es relevante mencionar que la fiscalización, en términos lisos y llanos, consiste en comparar lo que sucede con el deber ser, en distintos ámbitos como el financiero, el legal o el de desempeño, entre otros. Ahora bien, en el tema de procuración de justicia, la normativa en la materia, es decir, el deber ser, establece que tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como la Procuraduría General de la República, conjuntamente con las Procuradurías estatales, deberán de trabajar de manera coordinada a fin de mejorar la supervisión, operación y colaboración en esta materia. En lo relativo a la supervisión, la normativa establece que el Secretariado Ejecutivo está encargado de revisar el manejo de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública. En este sentido, la ASF constató que el sistema de evaluación ejecutado por el Secretariado no genera incentivos para la entrega de información oportuna y completa y omite la verificación del avance de metas de los programas con prioridad nacional. Esto tiene como consecuencia que no sea posible determinar el impacto del uso de los fondos en el fortalecimiento de la Procuración de Justicia. En cuanto al seguimiento específico de la operación de las políticas públicas aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo careció de un sistema de información para registrar los avances físico-financieros del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, por lo que no se logró conocer los resultados de la aplicación de la política pública. En lo que respecta a la colaboración entre las procuradurías del país, plasmada en un convenio de colaboración, la revisión de la ASF evidenció la carencia de programas conjuntos para el abatimiento del rezago en la atención de averiguaciones previas. Esto limitó a evaluar en qué medida la colaboración entre las procuradurías contribuyó a la integración eficaz de la averiguación previa, el abatimiento de la impunidad y, por tanto, a la adopción de una política integral en esta materia. En cuanto a la infraestructura penitenciaria, la ASF determinó que las obras previstas en 33 contratos de obra pública y de servicios a precios unitarios y tiempo determinado no se concluyeron en el plazo convenido, por lo que se tuvieron que formalizar 89 convenios modificatorios. Al extenderse los plazos de ejecución de los trabajos, los costos de las obras aumentaron en 11% y aquellos de los servicios de gerencia de proyectos y de supervisión se incrementaron en promedio en 71 y 80% respectivamente, ya que esos servicios se pactaron por contrato cuando debían haber sido contratados por proyecto. Pasando al tema específico del gasto federalizado, que corresponde a los recursos que se transfieren a estados y municipios, considerados en el ramo general 33 y otros, es necesario mencionar que estos se canalizan principalmente a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, conocido como el FASP, con un monto asignado para 2012 de 7.373 millones de pesos. Asimismo, en el caso municipal, para el mismo año, en el ramo 04, se asignaron 4.454 millones de pesos al subsidio conocido como Subsemun. En la gráfica se proyecta el universo y la muestra determinada por la ASF para la fiscalización correspondiente, tanto para el FASP como para el Subsemun. En lo que respecta al primero, sirve para ofrecer apoyo a las 32 entidades federativas en aquellas funciones diseñadas para contribuir a la consolidación de las acciones relacionadas con el fenómeno delictivo, la prevención integral y la atención a víctimas del delito,
la participación y denuncia ciudadana y el fortalecimiento de los proyectos, acciones de construcción y mejoramiento de la infraestructura de las instituciones de seguridad pública. Adicionalmente, se refiere a conceptos como la consolidación del sistema tecnológico de información y telecomunicaciones, la homologación del servicio de carrera policial para el ingreso, promoción y permanencia del personal, el fortalecimiento del sistema de desarrollo policial para la profesionalización integral de las corporaciones y la consolidación de los mecanismos de seguimiento y evaluación para transparentar y rendir cuentas de las acciones en materia de seguridad pública. Por la trascendencia de la materia, la ASF llevó a cabo auditorías al FASP en todos los estados. Las principales observaciones se pueden agrupar en los siguientes 3 apartados. El primero es aquellas observaciones relacionadas con los objetivos del fondo, en donde se encuentran recursos destinados a fines distintos a los previstos o al pago de conceptos que no cumplieron con los requisitos establecidos en los programas. Segundo, relacionadas con la gestión del fondo. Estas observaciones se refieren a reprogramaciones sin disponer de la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recursos no ejercidos, que es lo más delicado, y falta de documentación comprobatoria o justificativa del gasto. Tercero, relacionadas con la obra pública y adquisiciones, que como ya mencioné, existe obra pagada no ejecutada y anticipos no amortizados. Irregularidades en los procesos de adjudicación de bienes y servicios y en la contratación de obra pública, falta de aplicación de penas convencionales y retraso en la entrega del armamento y las municiones adquiridos a la Sedena. La problemática fundamental que se puede distinguir de las observaciones realizadas se refiere al incumplimiento de metas, como la de certificación del personal, deficiencias en el cumplimiento de los trámites y requisitos para su ejercicio, insuficiente acompañamiento y asistencia técnica a las entidades federativas por el Secretariado Ejecutivo y elevado índice de excepciones en la licitación y prevalencia de las adjudicaciones directas. Desde 2009, el FASP ha sido uno de los fondos más subejercidos, como se han presentado los mayores subejercicios. En el caso particular de la revisión de la cuenta pública 2012, la ASF observó que el 54.6% de los recursos transferidos a este fondo no fueron ejercidos en el año fiscal correspondiente, lo que ascendía a un monto de más de 4,000 millones de pesos. Uno de los elementos que pueden explicar esta problemática es que los convenios de coordinación en materia de seguridad pública no se suscriben con oportunidad. Deberían de firmarse en el mes de marzo, es decir, 60 días posteriores a la publicación de la distribución de los recursos establecida en el presupuesto de egresos de la Federación. Esto se debe en gran medida al proceso administrativo de negociación y concertación entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y cada una de las 32 entidades federativas respecto a las acciones que deberán ejecutarse. Esta situación tiene implicaciones en cuanto a los alcances de la fiscalización. La labor de la ASF está sujeta al principio de anualidad, lo que implica que solo puede revisar los recursos que se ejercen en el año fiscal que se audita. Sin embargo, hemos diseñado algunas estrategias para incentivar la correcta aplicación de los recursos subejercidos. Requerimos al ente auditado la acreditación de la aplicación de los recursos que no fueron utilizados en el año fiscal correspondiente a fin de que se realice de conformidad con la normativa específica y de lo contrario, en caso de no demostrar la aplicación para lo que fueron autorizados, se tendrán que promover las sanciones correspondientes. Es decir, no solventamos las observaciones hasta que no nos confirmen o demuestren haber aplicado los recursos para lo que fueron autorizados. Por otra parte, el Subsemún está dirigido a los municipios y tiene como objetivo apoyar la profesionalización, equipamiento e infraestructura de las corporaciones policiales y el desarrollo de un nuevo modelo basado en la prevención del delito y la inteligencia policial. Sus apoyos se destinan a aquellos municipios con mayor población e incidencia delictiva. En 2012 se beneficiaron 223 municipios y las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal. En este caso,
Las observaciones emitidas por la ASF en la fiscalización a este subsidio en la cuenta pública 2012 a 30 municipios y 4 demarcaciones territoriales se puede agrupar en 2 apartados. El primero, relacionadas con la gestión del subsidio. Son recursos asignados no ministrados a los municipios o no devengados al cierre del ejercicio fiscal, transferencias a cuentas bancarias ajenas al subsidio y falta de documentación comprobatoria. Segundo, relacionadas con los objetivos del subsidio. Reducidos recursos aplicados en la profesionalización del personal policial, ya que se utilizan recursos con un sesgo hacia el gasto en armamento y equipamiento, insuficiente avance en las evaluaciones de control de confianza o no se dispone de sus resultados. En algunos municipios, debido a los problemas en el funcionamiento de Plataforma México, se tienen sistemas de información paralelos y no están integradas en su totalidad las unidades de análisis e inteligencia municipal o estatal. De manera específica, me gustaría subrayar 2 asuntos que forman parte de los objetivos del Subsemún y que en el agregado no se cumplen. Me refiero al impacto de los subsidios en los índices delictivos y al tema de la profesionalización policíaca. En el primer caso, de los 223 municipios y 16 demarcaciones en el Distrito Federal beneficiados, no hay una vinculación entre el uso de estos recursos y los indicadores relacionados con los índices delictivos. En particular, se determinó que en el 62.5% de los entes revisados hubo mejoría en índices referentes a robos, pero el 33% aumentaron y el 4.2% no se dispuso de sus datos. Sobre la profesionalización de los cuerpos policíacos, es importante mencionar que la regla de operación obliga a los beneficiarios a que por lo menos se invierta el 20% del total otorgado en la prevención del delito. En la mayoría de los casos, por falta de precisión en la normativa, esto se ha interpretado con un sesgo hacia el equipamiento de las corporaciones, dejando de lado la capacitación y el adiestramiento. Otro objetivo del subsidio es contribuir a la certificación de los cuerpos policiales en cuanto a la evaluación de confianza. Al respecto, es importante señalar que a partir del año 2008 se han postergado los plazos establecidos para el cumplimiento de las metas debido principalmente a la falta de capacidad de los centros de evaluación de control. En cuanto a la implantación del servicio profesional de carrera policial, que incluye el ingreso, desarrollo, capacitación, permanencia, baja por despido o jubilación, en el 29% de los entes fiscalizados no se ha cumplido la meta establecida desde el ejercicio 2008. La causa principal del escaso avance es la falta de aprobación por parte de los cabildos del nuevo reglamento de policía en los municipios correspondientes, así como la homologación de las leyes locales con el modelo nacional. Adicionalmente, como elementos de corte transversal, la ASF ha recomendado que se realice una eficaz evaluación y seguimiento de los programas, proyectos y acciones de prevención social con participación ciudadana. A través de esta, la información durante el ejercicio del gasto respecto a las empresas, institutos y profesionales independientes que son contratados para contribuir a los objetivos del subsidio se puede volver más transparente. Es importante señalar también que los programas, proyectos y acciones de prevención social con participación ciudadana realizados por los entes beneficiados fueron muy variados. Estos se dejaron de aplicar en un alto número de entes auditados, lo que no favorece la implementación de una estrategia definida con objetivos y resultados particulares. Los comités ciudadanos de seguridad pública son organizados regularmente por los entes ejecutores. Esto ha propiciado que dichos comités se conformen con ciudadanos con conflicto de interés. Por lo anterior, es importante fomentar que la sociedad se organice para conformar comités de representación que actúen de manera independiente y coadyuven con la autoridad para realizar programas debidamente analizados y que convengan a la seguridad de la ciudadanía. Asimismo, es importante que estos comités funjan como órganos de fiscalización social y evalúen el grado de cumplimiento de los objetivos del subsidio. Como se puede apreciar, la problemática tanto de lo que pasa en el ámbito federal como a nivel estatal y municipal, relacionada con el ejercicio del gasto en materia de seguridad, refleja a la manera de un ejercicio del gasto público falta de planeación,
de conocimientos técnicos respecto a cómo se debe usar los recursos, la ausencia o inadecuación de los sistemas de evaluación al desempeño y de los indicadores que se utilizan para evaluar el avance del cumplimiento de programas y políticas gubernamentales. En el caso del gasto federalizado, la ASF ha propuesto un cambio radical respecto a la manera de cómo se deben de entregar los recursos a estados y municipios y las reglas bajo las cuales deberán ejercerse, así como el fortalecimiento formal de un sistema nacional de fiscalización. En primera instancia, la ASF ha propuesto la emisión de una ley general del gasto federalizado con el fin de dar integralidad a la gestión y resultado de los recursos que se transfieren a estados y municipios. Consideramos que uno de los principales problemas estructurales en este campo se debe a que el proceso de descentralización mediante el establecimiento de fondos y subsidios se llevó a cabo de manera desarticulada, basada en factores coyunturales y de carácter político. En cuanto al Sistema Nacional de Fiscalización, este constituye un componente fundamental del entramado jurídico e institucional para desarrollar una fortalecida cultura de la rendición de cuentas. Su objetivo es coordinar las acciones de las entidades fiscalizadoras, auditoras y de control gubernamental para incrementar el alcance y calidad de la revisión de los recursos públicos y garantizar a la sociedad el desarrollo de estas acciones con una elevada calidad profesional. Busca también fortalecer la autonomía de los órganos de fiscalización e impulsar su desarrollo institucional. Para impulsar este sistema es necesaria la emisión de una ley general en la materia. Como podrán observar, el trabajo que lleva a cabo la ASF en cuanto a seguridad pública se centra en la revisión del ejercicio del gasto. Si establecemos la premisa de que el impacto del gasto en la mejora de la seguridad pública no solo depende de su monto ni de su aplicación conforme a la norma, sino de muchas otras variables, esto quiere decir que el verdadero valor de los diagnósticos hechos a partir de la fiscalización superior consiste en aportar los elementos que en determinado momento permitirán una reorientación de la manera en cómo se asignan y gastan los recursos aprobados. A modo de analogía, el efecto del gasto público en el crecimiento de la economía no solo depende del monto de los recursos financieros del gobierno que se ejercen en un año fiscal, depende de la estructura productiva, de la apertura de la economía, de las aptitudes educativas y tecnológicas de la población, del nivel de salarios, del ciclo económico, de la estructura impositiva y del grado de corrupción existente. Igualmente, y en particular, el gasto destinado a la seguridad pública tiene efectos sobre el fenómeno que busca atender en función de otras variables, muchas otras variables. La gama de estas es muy amplia, incluye desde condiciones geopolíticas hasta las limitaciones formales e informales de los individuos para tomar la decisión de delinquir. Es claro que las reglas en sí mismas no determinan los incentivos bajo los que los individuos deciden su comportamiento. Influye la forma en que se ejerce la obligatoriedad, las normas de conducta y los modelos subjetivos de las personas. En la ciencia económica, en la psicología y en la sociología hay una convención sobre el esquema que siguen los individuos para tomar decisiones respecto a su conducta, la relatividad. Esta relatividad se ejerce a través de simplificar la realidad, esto es, elegir entre dos opciones. En este contexto, la decisión de delinquir o no se podría reducir a la comparación de dos escenarios. El primero, obtener un ingreso con un trabajo formal versus allegarse de un ingreso mayor a través de una actividad ilícita con el riesgo de ser sancionado. La primera opción está en función del nivel salarial y las oportunidades de trabajo, así como de la movilidad social. La segunda dependerá del grado de impunidad existente y de las ganancias esperadas, entre otras. En este esquema, el gasto público en seguridad debería influir en el aspecto de la impunidad a través de conceptos como la prevención del delito y la procuración de justicia, pero aún así no es la única variable que define el nivel de violencia o de inseguridad en una sociedad. Como pretendo destacar, existen otros factores que influyen en esta situación, como el nivel educativo, la responsabilidad social, el entorno económico y, por último, pero no menos importante, los valores del individuo. Distinguidos asistentes a este evento, como lo mencioné al inicio de mi intervención, el papel de la ASF es similar a la de un doctor, que tiene que decir al paciente lo que necesita saber y no lo que quisiera escuchar.
Este diagnóstico tiene un valor en sí mismo y significa un elemento positivo en tanto muestra objetivamente el estado que guarda aquello que fue analizado. La opinión pública ha reflejado una dual caracterización de la Auditoría Superior de la Federación. Por un lado, se encuentra una vertiente en la que se subraya que la ASF es un órgano técnico, independiente, profesional y ajeno a intereses externos, el cual ofrece información relevante sobre el uso de los recursos públicos y el grado de cumplimiento de los programas gubernamentales. En contraste, existe la percepción entre algunos sectores de la sociedad de que las recomendaciones y acciones procedentes de nuestros resultados no se materializan en correctivos ni en el fincamiento de responsabilidades por parte de las autoridades competentes. Esta dualidad, que presenta visiones mutuamente excluyentes, oscurece en ocasiones la comprensión de la complejidad del fenómeno administrativo y el alcance de la labor de los organismos auditores. En el ámbito internacional, se ha buscado determinar cómo se inserta la auditoría gubernamental en un contexto de mejora en la prestación de bienes y servicios a la ciudadanía por parte de las autoridades estatales. ¿Qué impacto tiene en cuanto a integración de la transparencia y la rendición de cuentas en la praxis administrativa? ¿O qué elementos proporciona a la sociedad civil y a grupos organizados para tener una presencia más efectiva y menos estridente en la evaluación de programas y políticas públicas, entre muchos otros asuntos? No resulta fácil poder traducir a indicadores numéricos o criterios económicos un beneficio que en ocasiones resulta intangible o no directamente cuantificable. Deseo concluir mi participación señalando que para contribuir a la solución de la problemática nacional, de la que la seguridad pública es un factor de la mayor importancia, la Auditoría Superior de la Federación siempre actuará al límite de sus posibilidades en aquello que entre en el ámbito de su competencia. Por su atención, muchas gracias. Bueno, como es costumbre, una vez terminada la presentación, esta vez fue rápida, 33 minutos tengo aquí, usted decía que 40, sí. Fue más rápido. Entonces tenemos los dos comentarios que siempre se acostumbra. El primero corre a cargo de Jacqueline Pechard. Ella es licenciada en Sociología, maestra en Ciencia Política por la UNAM y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Es profesora, fue profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM de 79 a 91 y luego de 98 hasta el día de hoy. Estuvo aquí en el colegio como profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de 91 a 96 y es miembro a la fecha, desde 88 a la fecha, del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, se le conoce más como consejera electoral del IFE de 96 al 2003, luego como comisionada del IFAI del 2007 hasta este año y comisionada presidenta del mismo instituto del 9 al 2013. Su publicación más reciente es una coedición con Andrew Seeley, El federalismo electoral, que publica la UNAM y Porrúa, y Mexico's Democratic Challenges. Esta es la con Andrew Seeley, del Woodrow Wilson Center, y Stanford University Press del 2010. Entonces, Jacqueline tiene a su cargo el primer comentario. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecerle a Sergio Aguayo la oportunidad de estar aquí y de compartir la mesa y poder hacer algunos comentarios sobre la presentación del señor Auditor Superior Portal. Creo que no cabe duda que se ha avanzado mucho en el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en sus 14 años de vida. La auditoría ha cobrado una enorme relevancia pública y cada vez más se atienden y se comentan los resultados de sus diagnósticos y evaluaciones de la cuenta pública,
aunque ciertamente es preocupante que, de acuerdo con el mandato constitucional, el informe de resultados se presente 14 meses después del ejercicio fiscal auditado, porque ello impide que se pueda tener una incidencia muy clara en la elaboración del presupuesto siguiente, solo por mencionar algunos de los impactos, pero seguramente tiene también en la definición clara de ciertos programas y ciertas políticas públicas. Aunque la Auditoría Superior de la Federación es solamente una de las piezas hoy muy dispersas y fragmentadas del entramado de controles y de vigilancia del ejercicio del presupuesto público, además de que la Auditoría Superior solamente hace el diagnóstico y hace propuestas y no tiene capacidad para sanción, de suerte que no se acaba de concluir el circuito mediante el cual se identifica en dónde hay fallas en el ejercicio del presupuesto y, sin embargo, los correctivos que se pueden poner son solamente, digamos, sugerencias para que en la evaluación final de la auditoría se pueda decir que se cumplió con esas observaciones. Pero las revisiones de la Auditoría Superior abarcan a todos los poderes federales e incluso a las instituciones estatales, municipales y a particulares que ejerzan recursos públicos. Y cabe recordar que esto es de gran importancia porque las grandes deudas que adquieren los gobiernos estatales están, en la mayoría de los casos, están adquiridas a partir justamente de que se cuenta con transferencias federales, es decir, incluso en todo ese proceso de adquisición de deudas para distintas actividades o distintos programas públicos, los estados utilizan justamente las transferencias federales. Esa es, creo yo, la importancia de la Auditoría Superior, aunque cada estado tenga su propia auditoría. Como bien señala el auditor superior, estas facultades le permiten identificar problemas estructurales de la administración pública federal que van desde vacíos legales, y a veces uno piensa que no es un problema de vacío legal, que es un problema de aplicación de las normas, pero no, esto nos permite ver que efectivamente también hay cuestiones, digamos, de cuestión legal, de cuestión de normas que no están adecuadamente definidas, deficiencias en los procedimientos e incluso incumplimiento en las metas y los programas siempre relacionados con el ejercicio de recursos públicos. Antes de entrar a comentar el informe de la auditoría sobre la fiscalización en materia de seguridad, me gustaría comentar que las asignaciones presupuestales, y solo me voy a referir a un rubro específico de seguridad, que son los subsidios en seguridad pública en entidades y municipios, porque como vimos, hay subsidios y hay fondos y hay presupuesto en materia de seguridad que van a distintas entidades, desde el Secretariado de Seguridad Nacional a las procuradurías, etcétera. Entonces, solamente me voy a referir a este subsidio y que se han incrementado significativamente de la misma manera que se han incrementado los otros presupuestos en las otras entidades. Y en este caso, en los subsidios a la seguridad pública en entidades y municipios, en los últimos años, entre 2013 y 14, pasaron de 1,800 millones de pesos a 4,733 millones. Y ciertamente, a pesar de este incremento tan sensible, incluso solamente en este último año, lo que podemos identificar con claridad es que no han tenido un impacto claro en poder reducir los niveles de violencia. Los datos sobre los niveles de violencia en nuestro país siguen a la alza y lugares en donde parecía que se había logrado controlar esa presencia de la violencia tan clara como Tamaulipas, después de un tiempo vuelven a aparecer porque el fenómeno pues es un fenómeno que no tiene que ver solamente con sucesos, digamos, coyunturales, sino son cuestiones claramente estructurales. Bueno, la violencia, hoy vemos la nota en el periódico que le preocupa al Papa Francisco la violencia en México, es decir, sí, efectivamente, más presupuesto no quiere decir inmediatamente que sea eficaz en el combate a la violencia. Entonces, esto es lo que queda claro, que no se traducen más recursos en mejores resultados en políticas de seguridad si estos no están acompañados de normas adecuadas y buenas prácticas en el ejercicio del presupuesto y controles en el mismo. Y controles implica no solamente una evaluación y un diagnóstico, sino implica que efectivamente
haya sanciones efectivas que inhiban ese tipo de prácticas que las vemos recurrentemente año tras año en los informes de resultados que presenta la Auditoría Superior. Me atrevería a decir, y esto sí lo dice el auditor, que esto es aplicable a cualquier ramo de la Administración Pública Federal, de suerte que los resultados de la fiscalización son una fuente de información de gran utilidad justamente para corregir las deficiencias tanto normativas como en prácticas institucionales que lo que demuestran es que persisten los niveles no solamente de violencia por malas prácticas en políticas de seguridad, sino también las prácticas de corrupción que están asociadas a todo este asunto de más presupuesto público y no claramente resultados asociados a estos. Voy a referirme, porque es el tema que conozco un poquito más, a la importancia de la información en el adecuado desempeño de las políticas públicas de seguridad y, por lo tanto, la fiscalización de las mismas. El trabajo de fiscalización de la auditoría muestra la importancia que tiene contar con información oportuna y veraz sobre el desarrollo de los distintos programas en materia de seguridad. Si los órganos que supervisan la operación del sistema de seguridad carecen de la información en tiempo y además que sea información completa y veraz, se pierde la posibilidad no solamente de ejercer el control, sino desde luego de la coordinación sobre el ejercicio de los recursos. El informe de la auditoría aborda primero la coordinación que lleva a cabo la Federación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y después considera la situación de los estados y municipios a través de los fondos a nivel estatal y de los subsidios en los municipios. Un primer problema que se señala en el informe es que el secretariado es incapaz de allegarse de la información oportuna sobre los programas que llevan a cabo en estados y municipios, por lo que es imposible identificar la eficacia en los usos, pero ni siquiera si estos recursos están claramente asociados con programas y políticas públicas. Es decir, hay una no solamente falta de información, sino la información que existe es una información desarticulada. El segundo problema es la falta de un sistema de información que impide conocer los resultados de la aplicación de las políticas. No se puede elaborar y evaluar elaborar un sistema sin evaluar la coordinación entre las procuradurías del país, que está prevista en los convenios de colaboración entre las procuradurías y que ha sido totalmente ineficaz para hacer que las averiguaciones previas, que es pues la labor fundamental de las procuradurías, pueda efectivamente realizarse adecuadamente, además de que el tema de las averiguaciones previas ha sido un tema que cada vez más se ha ido cerrando al escrutinio público. Digamos, hasta 2009, que hubo una última reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, las averiguaciones previas, una vez concluidas, se podían dar a conocer en lo que se llama una versión pública, es decir, quitando nombres de testigos o personas que pudieran estar involucradas en la averiguación o en la indagatoria de las procuradurías, y después de 2009, con esta reforma al Código Federal de Procedimientos Penales, lo que se estableció es que la información de las averiguaciones previas no se puede dar nunca. Entonces, esto lo que revela es justamente obviamente esto no tiene que ver con el trabajo de la auditoría, porque la auditoría sí tiene acceso a esa información, pero en todo caso, ciertamente sí es preocupante que el trabajo de los ministerios públicos esté claramente al margen del escrutinio de la población. La falta de controles sobre el flujo de información en materia de obra pública hace que no se puedan cumplir los compromisos establecidos para su ejecución y ello incrementa sustantivamente los costos. Digamos, en cuestiones de obra pública, pues ciertamente la falta de información y la falta puntual de seguimiento sobre cómo se va desarrollando una obra pública, pues hace que al final una obra que estaba establecida para cumplirse en tales fechas, pues pasan los plazos y esto hace obviamente que se eleven los costos.
El señor auditor señala que estas deficiencias obedecen a que no se pactan servicios por proyecto, sino de manera fragmentada por contrato. Esto es algo muy importante, que no se tomen compromisos por un contrato específico, sino por el proyecto en su conjunto, que abarca una cantidad de contratos específicos. Entonces, ahí se ve muy claramente que las normas deberían de establecer esta necesidad de articular los distintos contratos. En lo que toca a los recursos que se transfieren a estados y municipios, ¿cuánto tiempo tengo, Lorenzo? ¿Ya llevo 10? Bueno, ya ahorita acabo. En lo que toca a los recursos federales que se transfieren a los estados a través de los fondos y los subsidios, abarcan distintos conceptos y creo que esto es lo importante del trabajo de fiscalización, que es desde atención a víctimas del delito, participación y denuncia ciudadana, mejoramiento en la infraestructura de instituciones de seguridad, consolidación del sistema tecnológico de información, profesionalización integral de las corporaciones policíacas, etcétera. Y lo que se puede ver en las conclusiones es que efectivamente ni se cumple con los objetivos de los programas, porque los recursos no se usan para los fines que estaban destinados, y de nueva cuenta la falta de información que los identifique con claridad, pues hace que puedan seguirse modificando los objetivos. Lo mismo con la gestión de los programas, hay recursos no ejercidos y esto me parece que es muy grave, ¿no? Ya nos decía el auditor el subejercicio que hay en este fondo de recursos que van a los estados y que, bueno, pues que es un subejercicio de más de la mitad, ¿no? De 55%. Una de las conclusiones del informe es que las deficiencias derivan de que no se establecen a tiempo los convenios de coordinación en seguridad pública, porque los procesos administrativos de negociación entre el Secretariado Ejecutivo y el Sistema Nacional de Seguridad de cada una de las 32 entidades toman mucho tiempo, son muy complicadas las negociaciones, y esto es parte, digamos, de la complejidad de nuestro federalismo, ¿no? Que hoy nos obligan las distintas reformas a evaluar y a identificar por qué hay tantos problemas en los mecanismos de coordinación entre la federación y los estados y municipios, como para que obviamente se logre una armonización en las políticas, en este caso de seguridad. Bueno, en el caso de los municipios también ya nos dijo que pues los problemas están también en la gestión del subsidio y incluso en los objetivos que no se alcanzan, que sería como lo básico, ¿no? Ya no digamos lo puntual o específico, sino los grandes objetivos. Por eso es que no se cumplen el objetivo de reducir los índices delictivos ni profesionalizar a la policía. No hay vinculación entre el uso de los recursos y los indicadores relativos a los niveles delictivos, y vale la pena destacar la conclusión de que la falta de efectividad puede deberse a la misma definición de los indicadores. Y llevamos pues cerca de 20 años tratando de elaborar indicadores de políticas, indicadores de desempeño, y bueno, pues seguimos con esta deficiencia en la definición de los indicadores. Bueno. Hay una parte también en la que se refiere a los proyectos de prevención social con participación ciudadana, y es preocupante que no exista transparencia en los contratos que tienen que ver con esta participación ciudadana. Y pues me parece que donde hay recursos públicos está claro que hay un principio de transparencia, independientemente de que estén destinados estos recursos a organizaciones de la sociedad civil. Hay un gran problema de administración en la participación de los comités ciudadanos, que no son organizados realmente de manera independiente, sino que son los mismos entes ejecutores los que crean estos comités ciudadanos, y los crean, pero no necesariamente tienen ni todas las atribuciones, ni los recursos, ni claridad sobre los mismos. Es cierto, como concluye el informe, y con esto ya termino, que lo que se observa en el ejercicio del presupuesto en seguridad es un reflejo fiel de la problemática estructural del ejercicio del gasto público. Ausencia de planeación, falta de conocimiento técnico sobre cómo utilizar los recursos, inadecuados sistemas de evaluación del desempeño y de indicadores para evaluar eficazmente el cumplimiento de los programas,
Y como puede verse, es un problema que no puede ser combatido con medidas aisladas, sino que tienen que ser concebidas de manera articulada. Mientras no haya una articulación entre los distintos entes que tienen facultades de control sobre el ejercicio del gasto público, pues lo que tendremos serán diagnósticos, evaluaciones, y lo que no tendremos es cómo organizar todo esto alrededor de una política eficaz de control. La reforma constitucional reciente en materia de transparencia puede ser un incentivo, ayudar a que los objetivos que derivan de la fiscalización puedan ser más eficaces, pues establece la obligación de todos los entes públicos en los 3 niveles de gobierno de documentar puntualmente sus acciones y decisiones. Parte de las deficiencias que ve la Auditoría Superior es que buena parte de los programas no están documentados, es decir, su realización, su desarrollo no se documenta. Bueno, hoy la Constitución ya dice que debe de haber, cada decisión tiene que estar documentada. No espero que mañana ya esté documentada, pero sí que haya mecanismos para que esto pueda irse dando de manera clara. También la Ley Federal de Archivos y la reforma constitucional en el mismo puede ayudar a que, bueno, pues que haya efectivamente mejores archivos, mejor documentación de las políticas públicas y que se determinen, esto también lo establece la reforma constitucional, indicadores precisos de transparencia. Esto puede ser de gran utilidad para el propio sistema de seguridad nacional. El tema de la transparencia puede ser un elemento vinculador, digamos, como tiene un impacto transversal, puede ser un elemento que ayude a la articulación. Sin embargo, el hecho que sea un mandato constitucional no implica que inmediatamente se logre implantar y formar parte de una rutina institucional. Como siempre, hay necesidad de impulsar mecanismos aceitados que abonen al compromiso de hacer de la información un bien público vigente y vigoroso. Y por último, solo quisiera comentar algo que mencionó insistentemente el señor auditor en tema de seguridad, de no pensar que es solamente responsabilidad del gobierno el tema de la seguridad, pero yo sí quisiera enfatizar que el gobierno y el Estado mexicano sí tienen la mayor responsabilidad en este asunto, y creo que el caso que ahora viene a cuento cada rato, que es la matanza de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, a manos del crimen organizado, pues cada vez queda más claro de parte de las sentencias de los jueces que hay una responsabilidad del Estado en materia de seguridad, aunque el Estado no haya sido, las fuerzas federales o estatales no hayan sido los autores de la matanza, pero sí hay una responsabilidad en no haber logrado tener condiciones para que hubiera seguridad para estos migrantes. Gracias. Gracias, Jacqueline. Ahora la segunda y última intervención para el comentario corre a cargo de Lourdes Morales Canales. Ella es doctora en Ciencia Política por la Sorbona, París III. Su maestría en Comunicación Política también la obtuvo allá en París, nada más que en el 1. Presidió Alianza Cívica y hoy es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, donde dirige la Red para la Rendición de Cuentas. Entre sus trabajos publicados, ha escrito y participado en varios libros, ha coordinado investigaciones sobre procesos electorales, multiculturalismo y participación ciudadana. Destaca que publicó el IFE, que se llama Multiculturalismo y Democracia. Es coautora de Electoral Politics and Political Party Strengthening in Mexico, que lo publicó la Universidad de Queens, y Conflicto Electoral en San Miguel Quetzaltepec, Mijes, que ha publicado por RUA. Tiene la palabra entonces Lourdes, unos 15 minutos, por favor. Pues muchísimas gracias, agradezco enormemente la invitación al doctor Sergio Aguayo, a quien hace rato que no veía, pero hemos sido compañeros de otras batallas. Y pues creo que este foro no puede ser más pertinente ahorita por la situación en la que estamos viviendo los mexicanos.
Quisiera no repetir lo que ya se dijo y hacer énfasis en otros aspectos que presenta el documento que nos comentó el auditor Juan Manuel Portal. Me parece que este documento sobre la violencia del uso de los presupuestos de seguridad, una mirada desde la Auditoría Superior de la Federación, no solo es muestra de la evolución del trabajo de la auditoría, sino de esta énfasis que se agradece muchísimo que han puesto ustedes en ciudadanizar la información y en hacer accesible el impacto y la utilidad de la fiscalización. Este también es como una pequeña radiografía en la cual se muestra cómo el ejercicio del gasto en materia de seguridad, que es una de las inquietudes principales que tenemos los mexicanos, no cuenta con una política de rendición de cuentas. No estamos hablando de 3, 4 pesos, sino de 85,000 millones de pesos. O sea, el asunto no es menor. Siguiendo la metáfora que mencionó el auditor, si el paciente no se toma el medicamento, se muere. Entonces, esta ausencia de rendición de cuentas que ha dado origen a la red en la que participamos y en la cual la auditoría ha participado muy activamente, genera distorsiones en la cual pues, no se conocen con precisión las razones del ejercicio del gasto público, en donde las evaluaciones no responden a un diseño adecuado y por lo tanto hay un escaso impacto en la planeación, generando que no se cumplan las metas que dan sentido a los programas y acciones de gobierno. Se gasta más y se logra muy poco de lo esperado. Entonces, el objeto entonces de la rendición de cuentas de los agentes gubernamentales se da respecto no solo al ejercicio de sus facultades, sino también de los recursos públicos que emplea. Hoy en día no conozco un solo funcionario público que diga que es enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas. Todo el mundo habla a favor de la rendición de cuentas. Lo malo es que cada quien lo entiende como quiere, ¿no? Hay quienes piensan que con solo dar cierta información sobre una declaración patrimonial y estar rindiendo cuentas, cuando eso no es rendición de cuentas. Entonces, este caso presentado pues confirma uno de los diagnósticos que hemos tenido en la red, que es que si bien es cierto que hay avances notables, como ya los señaló la doctora Pechard, en materia de acceso a la información, y ahora hemos de estar contentos por los avances en transparencia, pues todavía no contamos con un sistema, lo cual también genera traslapes y ausencias de responsabilidades. Siguiendo los 3 principales ejes de la rendición de cuentas, información, pues evidentemente no podemos pensar en el ejercicio de una supervisión relacionada con las decisiones que se toman las autoridades públicas en el ejercicio de sus atribuciones, con los procedimientos que siguen para hacerlo, con los resultados que se obtienen y con el uso del presupuesto que se les asigna si no hay acceso a la información. En el ejemplo que se cita aquí sobre el sistema de evaluación ejecutado por el secretariado, es increíble que no se generen incentivos para la entrega de información oportuna y completa y que se omita la verificación del avance de metas. También se menciona que el seguimiento de la operación de las políticas públicas aprobadas por el Consejo Nacional de Seguridad Pública carece de un sistema de información para registrar los avances de transferencias como el FASP. Eso podría también pues, mostrarnos por qué tenemos los resultados que tenemos. Ahora bien, el otro pilar de la rendición de cuentas, pues evidentemente no puede haber fiscalización sin cuentas. Como dice el doctor Merino, no puede haber rendición de cuentas si no hay cuentas, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referiríamos? Pues a los registros fidedignos, oportunos y comparables de los dineros que se utilizan y la relación entre los gastos efectuados y los propósitos públicos que los justifican. Es un escándalo pensar que hay un subejercicio de 4,000 millones, según lo reportado en el informe de la Cuenta Pública 2012. Y finalmente, no puede haber sistema de responsabilidades si no hay objetivos previamente establecidos, si no hay procedimientos eficaces y eficientes para afincarlas y si no hay reglas claras y estables respecto del ejercicio de los dineros que se utilizan. Es el caso en donde, en el informe que se presenta, de la falta de vinculación entre los objetivos y las evaluaciones del Subsemun o la diferencia
que es algo que se ha hecho mucho énfasis en la red, entre la responsabilidad institucional y la responsabilidad individual. Es cierto que se habla mucho de sanciones como parte del ciclo final de la rendición de cuentas, pero también hay que pensar en las responsabilidades y en las consecuencias. Entonces, ¿cómo saber quién es el responsable si no hay una definición clara de los roles? Desafortunadamente, este caso que presenta el auditor no es el único caso. Recientemente, la organización México Evalúa, cuya directora nos acompaña aquí en el público, presentó un análisis titulado Descifrando la caja negra del gasto público. Desde el título pues ya nos dice cómo va la cosa, ¿no? Este ejercicio demostró que a pesar de los avances en transparencia presupuestaria, sistemas de evaluación del desempeño, a pesar de que en Hacienda nos sienten y nos digan, pues sí, ya está todo, ¿qué buscan? Ahí está. La verdad es que existen deficiencias en la planeación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto, así como falta de rendición de cuentas en los reportes de su ejecución. En este contexto, se abren espacios para tomar decisiones discrecionales que no promueven el mejor uso de los recursos públicos en beneficio de la población. Uno de los problemas que identifica México Evalúa es la falta de una evaluación precisa, ellos dicen apego a la realidad, a la hora de diseñar el presupuesto. Como consecuencia, se hacen ampliaciones y modificaciones sobre la ruta, y como ejemplo citan que en los últimos 8 años el promedio anual del gasto ejercido por el Ejecutivo superó el aprobado por la Cámara de Diputados en 8.3%, es decir, 262,000 millones de pesos. Otro aspecto que señala la organización es la debilidad del legislativo en el actuar como control y contrapeso en la fase del ejercicio del gasto, que es algo que también se cita en el caso presentado, ya que la Auditoría Superior de la Federación, con las atribuciones que cuenta ahorita, no tiene las facultades para intervenir durante el ejercicio del presupuesto porque está sujeta al principio de posterioridad, lo cual pues le resta capacidad de incidencia concreta. La propia auditoría ha hablado de las bondades de modificar el ciclo de la fiscalización para que el resultado de la cuenta pública impacte en la aprobación del presupuesto y pueda haber pues correcciones. También ha hablado de la necesidad de hacer cambios en el sistema de evaluación de desempeño y bueno, lo que ahora presenta el auditor Portal sobre la creación de un sistema nacional de fiscalización o la Ley General del Gasto Federalizado, sin duda sería un avance muy importante. Ahora bien, quisiera centrar también la atención en lo que menciona el auditor Portal sobre los comités ciudadanos de seguridad pública, porque este es un debate que ha ocupado muchas horas de discusión al interior de la red sin que todavía lleguemos a un consenso generalizado, como lo ha sido en otras propuestas de cambios institucionales y normativos. El auditor Portal cita la falta de autonomía, independencia y responsabilidad. La responsabilidad lo estoy sumando yo, usted no lo dice, de los participantes en estos comités. ¿Por qué? Porque no es la única instancia que presenta estas características. Estas instancias ciudadanas en donde se presentan evaluaciones a modo, en donde se utilizan como una forma de legitimidad política, en donde dicen, bueno, es ciudadano porque ahí ponemos a 4 personas ahí a que discutan y participan, y donde no hay incidencia, no hay capacidad de articulación, pues no sirven para corregir el rumbo de las políticas públicas y generan también distorsiones muy importantes en la participación ciudadana. En este sentido, el debate ha corrido al interior de la red en que sí hay que diferenciar entre el ciudadano real y el ciudadano ideal, ¿no? Porque la verdad es que a nosotros nos encantaría que hubiera más participación ciudadana, más capacidad de incidencia, inclusive hablamos de control democrático de lo público, que es a lo que deberíamos aspirar en un sistema de rendición de cuentas, y pues tenemos un ciudadano ideal que es el que participa, se interesa en los asuntos públicos, se informa, ocupa los espacios de decisión que se han abierto y exige cuentas. Ese ciudadano pocas veces nos lo encontramos. Ese ciudadano pues es casi un ciudadano imaginario, ¿no? Y las organizaciones sociales, usted dice, ojalá y fueran como menos estridentes y más efectivas, ojalá y fueran estridentes, la verdad es que son 4, 5, ¿cuántas?
O sea, el panorama organizativo de México es muy triste. 51% de la población, según cifras de Naciones Unidas, no participa en una organización social. Y eso que se incluyen los comités de padres de familia de las escuelas. O sea, estamos muy mal. A diferencia de otros países con pasados autoritarios, porque también se dice, no, es que México es así porque venimos del autoritarismo y pues quién quiere participar y pues no, vete a otro estado también, no hay que irnos tan atrás a un estado con uno de estos gobernadores virreyes como Veracruz, en donde participar cuesta, ¿no? Pero pues la evidencia nos enseña otra cosa, porque más pasado autoritario que Brasil no hay, y hay 200,000 organizaciones sociales, o Chile, con 83,000 organizaciones, pues sí nos está hablando de que aquí hay algo. En México, según el registro de Indesol, hay apenas 18,900 organizaciones, de las cuales 3,000 están inactivas. Entonces, el panorama, pues sí es un poco desalentador y pues sí nos da una dimensión de realismo de qué podemos hacer. Entonces, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Lamentarse no sirve de mucho. Creo que las sugerencias que hace el auditor Portal son muy importantes y ojalá se puedan tomar en cuenta para avanzar en la exigencia y en el diseño de un sistema de rendición de cuentas que sea permanente y no eventual. Si la rendición de cuentas no es permanente, pierde sentido. Y esto podría facilitar la existencia de mecanismos en donde haya un control democrático de lo público por parte de la ciudadanía. Es decir, se requiere avanzar en un sistema que vincule todas las piezas: información, cuentas, evaluación, obviamente fiscalización, planeación y controles, así como en la conducción de la acción pública con base en los principios de inclusión, contestabilidad, justificación y responsabilidad. Sin duda se presentan muchas restricciones y ya lo estamos viendo en este sexenio, que es que existan cambios a medias o con bajo impacto o regresivos, que es lo peor que nos pudiera pasar, ¿no? Por ejemplo, las dificultades que hay en la armonización contable, o vamos a ver qué dice la letra chica del contrato en materia de transparencia y acceso a la información, para ver cómo se materializa. La otra cuestión es la falta de voluntad política. La rendición de cuentas actualmente no constituye un eje en el diseño de política pública actual. Se creó un programa de gobierno que no es rendición de cuentas. Se vendió como rendición de cuentas, pero no lo es. Tiene muchas deficiencias que podrían mejorarse. La otra situación es que, por el contrario, hay un sistema de castigos y de centralización que ha creado un nuevo modelo y que se piensa que es la manera más eficiente de enfrentar la corrupción. Es un gran diseño de control político. Como muestra, en las discusiones previas a la reforma política, se hablaban de que los mejores mecanismos de rendición de cuentas era, sí, sin duda, la cuenta pública, pero también la moción de censura, el juicio político, la declaración de procedencia y el desafuero. También preocupa la ausencia de un trabajo de acompañamiento de los cambios institucionales y normativos y, por lo tanto, que solo se discutan a nivel norma y que no aterricen en la modificación de los comportamientos institucionales y de las inercias. Eso, sin duda, los cambios normativos son importantes, pero es necesario un acompañamiento de estos cambios y de ver cómo impactan en las dinámicas de las instituciones. Y luego, pues, los mecanismos de participación ciudadana pues están acotados, ¿no? Recientemente, en los procesos de designación de los organismos autónomos, pues los perfiles que vienen de sociedad civil pues no se valoran igual que otros, ¿no? Y los mecanismos que existen pues están muy acotados. Dos cuestiones adicionales. Creemos que prevalece, bueno, yo creo que prevalece una tensión entre corrupción y legitimidad. Es decir, hay el hablar de rendición de cuentas y hablar de combate a la corrupción vende muy bien, vende políticamente muy, muy bien. Además de que es un tema de moda, como que todos los ciudadanos que estamos hartos y cansados de la impunidad decimos, sí, que lo metan al bote, castigo, fuera, ¿no? Entonces, esta agenda de peces gordos lo que hace es que crea acciones mediáticas espectaculares
que no atiende el problema de fondo, que son estos fallos institucionales, esta falta de coordinación y estos mecanismos que no se han integrado. Y finalmente esto sucede dentro de un marco de un tejido social débil y de enormes desigualdades sociales que no favorecen los lazos de solidaridad y la exigencia de una política pública de rendición de cuentas. Entonces, pues yo hasta ahí lo dejaría. Espero que contribuya al debate. Gracias, Lourdes. Yo no sé si lo mediste, pero son 15 minutos con 5 segundos. Bueno, el fundador de este seminario siempre tiene también una intervención en este momento. Antes de que pasemos, se supone que eso termina a las 2, ¿verdad? 2 y tantos. Bueno, tenemos todavía poco más de 35 minutos. Ya tengo aquí 2 preguntas. Entonces, el auditor, ¿le podría yo, después de tu intervención, Sergio, pasar estas preguntas, leerlas a todos y empezar la respuesta de él y luego abrir a más preguntas, o de una vez abrimos a todas las preguntas? Bueno, Lorenzo, creo que sería mejor que al final de la sesión anuncie quiénes van a venir después, y preferiría, pues, tal vez escuchar al auditor si quiere responder y luego abrirlo a preguntas de los integrantes del seminario primero. Muy bien. Entonces, tú no quieres, bueno, entonces aquí las preguntas de los, hay 2 preguntas del público que de una vez las vamos a leer para que, y luego entramos con los miembros permanentes del seminario. Aquí viene una que dice: contador Portal, el sistema penitenciario federal tiene un subejercicio presupuestal de 6,000 millones de pesos. ¿Podría usted ahondar sobre el tema? ¿De qué manera influye este subejercicio? ¿Es cierto que faltan custodios en los penales? Gracias por sus respuestas, Amado Ramírez. Luego viene la segunda: en un foro del órgano anticorrupción organizado por la Red de la Rendición de Cuentas, una de las críticas ha sido la falta de uso por parte de la auditoría de la responsabilidad resarcitoria. Por ende, existe la propuesta de traspasar esta facultad, supongo yo, de su auditoría al órgano anticorrupción, cualquiera que usted llegue a ser. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, entonces ya tiene usted esas 2 preguntas. Ahora lo abrimos ya a la viva voz de los miembros del seminario. ¿Quién empieza? Por ahí. Muy bien, listo, empecemos. Así el micrófono. Mi nombre es Edna Jaime, trabajo en México Evalúa. Auditor, yo respeto mucho el trabajo de la auditoría y de hecho realizamos un análisis sobre los resultados de gasto, de lo que el trabajo de la auditoría en materia de gasto en seguridad hace algunos años. Y lo que usted presenta ahora se parece mucho a los hallazgos de hace un par de años. Y es muy probable que dentro de 2 años estemos reportando cosas similares. Entonces, la pregunta: ¿cómo cambiamos la realidad? O sea, desde la perspectiva de la auditoría, ¿qué reformas tendrían que operarse para que estos resultados impacten la toma de decisiones, impacten la gestión? Desde México Evalúa hemos estado promoviendo, y me gustaría conocer su opinión, pues el cambiar el principio de posteridad y el principio de anualidad con el que trabaja la auditoría. ¿Esto tendría algún cambio? ¿Sería un cambio potente o no? ¿Y cómo lo podríamos acompañar? Y mi segunda pregunta es: ¿qué opina del dictamen de senadores respecto al órgano anticorrupción? Gracias. ¿Alguien más? Por ahorita. Bueno, entonces, allá en el público, por favor. Allá va el micrófono.
Buenas tardes, mi nombre es Gianni Limberopoulos. Un par de preguntas para el auditor. Primero, ¿cuál es el estado que guarda la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Si no me equivoco, se aprobó en 2012 con Calderón como iniciativa preferente. Y por otro lado, la auditoría ha tenido la supervisión de los materiales que se han entregado con la iniciativa Mérida. ¿Alguna vinculación al respecto? Gracias. Lo que le ha entregado el gobierno norteamericano, lo de los helicópteros y todas esas cosas. Bien. Otra pregunta hasta allá atrás, pero sin que sea Sí, sin soy malinterprete. Óscar Arredondo de Fundar. Mi pregunta es sobre el nuevo esquema de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Nacional de la República, ahora que ya no sea independiente del Ejecutivo. La pregunta es al auditor si cree que esto va a abonar a que haya mayores sanciones penales en cuanto a los hallazgos que encuentra la Auditoría de la Federación. Gracias. ¿Y quiere usted? Empezando, sí. Muy bien, empezamos. ¿Empezaríamos con las que tenemos por escrito o las dejamos al final estas? Como usted quiera, las que Bueno, le parezcan vamos a más. empezar con lo que nos plantea la maestra Edna Jaime. Primero, en cuanto a lo que corresponde a los principios de posterioridad, anualidad, yo creo que sería muy sano, habría que considerar la dificultad que le ven los legisladores, principalmente Cámara de Diputados, para modificar estos dos principios. Esto parte de la naturaleza de las facultades que tienen los tres poderes. El Poder Legislativo tiene la facultad constitucional de aprobar el presupuesto de egresos, conjuntamente con la de senadores, la ley de ingresos. Pero hablemos del presupuesto de egresos. Presupuesto de egresos, una vez aprobado, se pasa al Ejecutivo para que lo ejecute, lo aplique. Mientras no lo ha acabado de aplicar, la Cámara de Diputados no tiene facultad para intervenir. Cualquier modificación, y esto pasa en cualquier organización, cualquier desviación, cualquier omisión, subejercicio, pudiera subsanarse antes del cierre, antes de presentar la cuenta pública. Entonces, parece tener una limitación. No te observo, no te reviso hasta que no ejecutes, hasta que no termines. Luego, ya entregada la cuenta pública, entonces sí viene el proceso ya de revisión. Y esto es lo que correspondería al principio de posterioridad. Esta es una parte importante. La otra que tiene que ver con la del principio de anualidad. Creo que sería muy bueno que hubiera mayor flexibilidad, porque lo que establece ahorita la Constitución y nuestra ley es que únicamente podemos revisar la última cuenta pública entregada. Nosotros entregamos ya el informe del resultado de la cuenta pública 2012, ya no podemos volver. Es algo que así está establecido. Sin embargo, hay situaciones, un ejemplo, cuando se construye el segundo piso, queremos ir a ver el gasto del primer ejercicio cuando se inició el proyecto, era muy pequeño el gasto. No valía la pena hacer la revisión de cuenta pública del recurso de ese año. El año siguiente, cuando vamos a revisarlo y pedimos la información sobre cómo se adjudicaron, ya no puedes, eso se hizo el año anterior, pero sin eso no podemos revisar. O sea, en una forma, digamos que bien tratada, una forma bien negociada, tuvimos toda la información, si no, no podíamos revisar. Y así como hay muchos ejemplos en cuanto a lo que es posterioridad y anualidad. Yo creo que se podría avanzar. Yo creo que tenemos esta relación que se está haciendo respecto a cómo avanzar. Tenemos una propuesta que está en la Cámara de Senadores desde hace 2 años, en donde se propone para que la Auditoría Superior sea más útil. En primer lugar, que la cuenta pública que se entrega actualmente el 30 de abril y anteriormente era 10 de junio, existen los sistemas y existe la voluntad para que esta información se entregue el 31 de marzo al primer año, va muy ligado con lo de contabilidad gubernamental, quizá menos con el PBR, el presupuesto basado en resultados, o el SED, pero sí muy ligado a contabilidad gubernamental. La ley, y aprovecho para la otra pregunta que tiene que ver con la ley de contabilidad gubernamental, se aprobó en 2008 y en 2002 hubo unas modificaciones para ampliar el plazo de aplicación.
La ley de contabilidad gubernamental trata de armonizar, casi homologar en algunos casos, pero armonizar es la palabra correcta, todo lo que corresponde al registro contable en los 3 niveles de gobierno. Las cuentas públicas deberían de estar en los mismos plazos, deberían de estar con los mismos componentes y presentadas en una forma de clasificación que fuera entendible, inclusive que fuera consolidable, es decir, que se puedan agrupar las cifras municipales con los estatales y los estados con la federación y algunas cuentas nacionales. Es un trabajo muy complejo. Lo importante sería que todos estuvieran ya dentro de la contabilidad gubernamental. Relacionando esta parte de la contabilidad gubernamental con lo que sería la presentación de cuenta pública y cómo podríamos avanzar, la Autoridad Superior propone cambiar el primer año, entrega el 31 de marzo y al siguiente el 28 de febrero. Esto tiene unas grandes ventajas porque en cuanto a oportunidad y utilidad, recibiríamos 2 meses antes la cuenta pública. Podríamos entregar nuestro informe, ya no 14 meses, porque el plazo dice a más tardar el 20 de febrero del año posterior al que se recibe la cuenta pública. Podríamos nosotros comprometernos a entregarla a más tardar 10 meses después de terminado el ejercicio. Y esto implica 31 de octubre, que estamos en el proceso de presupuestación en Cámara de Diputados. Nuestro informe sería de utilidad. Pero mejor aún, estamos proponiendo que nuestros resultados, conforme se terminen, se presenten a los entes auditados previo el informe a la Cámara de Diputados, que estén enterados en primer lugar. Tenemos una limitación de secrecía, no podemos revelar los resultados o entregarlos, no tanto revelarlos, sino entregar el informe hasta que no se entregue a la Cámara de Diputados. La petición es, yo termino revisiones, por ejemplo, ahorita estamos a 20 de mayo, tenemos información suficiente como para poderla entregar y hacer que esto se aplique desde ahora, las observaciones que tenemos de manera preliminar con la obtención de información que hicimos la solicitud para planeación. Todo lo que pedimos de información para la planeación nos permite hacer un análisis, hacer todo lo que establece nuestra metodología en cuanto a evaluación de riesgos, criterios, en cuanto a ponderación de la importancia relativa o lo que sería la materialidad de los recursos para poder hacer una selección. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Terminando cada una de las auditorías, entregar el informe inmediatamente. Yo puedo asegurar que en junio estaríamos ya entregando 40 o 50 informes. Julio, agosto, cada mes tendríamos, en lugar de entregar en febrero del año siguiente 1.200 auditorías, 1.200 informes, estaríamos entregando cada mes, no sé, 200, 300, no sé, todo depende de la planeación. Pero esto permitiría la oportunidad para comunicar los resultados. Segundo, el que si estamos informando desviaciones o irregularidades o inconsistencias en el mes de junio, pues que para los meses de julio a diciembre ya no se haga lo mismo. Se podría estar preventivamente anunciando, esto que está mal, ya no lo hagas. Y no estoy revisando todavía ese ejercicio, me refiero al anterior. La aplicación de sanciones, recuperaciones o correcciones a la cuenta pública que hice, se harían con mayor oportunidad. Todo esto son algunas propuestas que pueden ayudar a que la autoridad superior sea más útil, sin romper el principio de anualidad. El de posibilidad podría ser conveniente. Hay otras propuestas dentro de esta minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados hace 2 años y está en el Senado desde abril de 2011. Está ahí, está guardada todavía. Entonces, hay más aspectos que vienen dentro de esto y que creo que sí nos pueden ayudar. Una parte importante para mejorar el uso o la calidad del gasto. La técnica presupuestal y particularmente reglas para la aplicación de ciertos fondos establecen principio de anualidad. Es decir, se aprueban los presupuestos para gastarse en ciertos propósitos, pero para gastarse en el año para el que fue aprobado el presupuesto. Si no se gasta, habrá que reintegrarse a la Tesorería de la Federación en un lapso en 20 de enero, dependiendo de algunas formas en cuanto a lo que sería devengado. Hay fondos del ramo 33 que no les aplica el principio de anualidad.
Esto propicia un desvío, un mal uso de recursos en forma muy importante. Recursos que estaban aprobados para educación básica, para salud, para el seguro popular, para seguridad, no se gastan por todos los problemas que hay, que se han mencionado, podemos dar los detalles, pero no se gastan, se desvían a otras cuentas, se pasan a cuentas del propio Estado, en el caso de estos fondos estatales, no se controlan ya en las cuentas que se estableció para la Federación, pasa el ejercicio, nosotros como estamos limitados por el principio de posterioridad y anualidad, no podemos volver a ver en qué se gastó. Se guarda este recurso y no sé en qué se gaste después. ¿Qué estamos haciendo? Primero proponiendo que se les aplique a todos los fondos el principio de anualidad. No lo gastaste en el plazo, reintegrarlo a la Federación. Y posteriormente, si necesitas, vuélvelo a tramitar. Pero no se deje sin gastar. Lo más grave es que no gastarlo en salud, o educación, o en seguridad, se me hace criminal. No nada más subejercicio, es desviación de recursos a otras cuentas. Hay una práctica perversa en muchos estados, yo diría en la mayoría. Los fondos que vienen de la Federación y que están etiquetados se concentran en una cuenta, así le llaman, concentradora, cuenta del Estado, donde se pierde ya el control de dónde venía. Seguro está el registro y están las transferencias que hicieron originalmente, pero hay casos en que recibe un Estado, su Secretaría de Finanzas, el recurso y no lo transfiere a las cuentas de cada uno de los fondos, se quedan con ellos. Y en el caso que lo transfieran, lo vuelven a regresar. Aquí se hace, como le llaman a ellos, la licuadora, y de ahí toman recursos para pagar todo. El problema es que a veces se hace con tal descontrol que luego ya no alcanzan los recursos para cubrir los propósitos y programas federales. Y hay unas prácticas de verdad condenables, en donde toman recursos de un fondo para cubrir al otro. Y cuando llegamos a revisar, encontramos que hay un subejercicio, hay una desviación, no están los recursos y no se aplicó el programa. Toman de otro fondo y nos lo reintegran y nos muestran. Transferencia electrónica bancaria y estado de cuenta, ya está el dinero en el fondo de la Federación otra vez. Nada más que lo que encontramos es que días después lo vuelven a sacar. ¿Qué estamos haciendo? No solventamos. Primero va, cuando se tienen los elementos, va a una denuncia de hechos. La otra parte es que se establece un pliego de observaciones que no se solventa hasta que no veamos que efectivamente se gastó en lo que fue autorizado. Esto es bastante complejo porque duplica auditorías ahora. Habíamos hecho una planeación con 100 auditorías, ahora tenemos que hacer otras tantas para verificar que aquello que observamos se ha llevado a cabo. No es un seguimiento, es casi nuevas auditorías. La parte complementaria que corresponde a la propuesta que está en el Senado, la minuta para el organismo anticorrupción. Bueno, la parte que corresponde a que pudiera duplicarse en cierta forma con la Auditoría Superior, no hay tal. La Auditoría Superior tiene, como expliqué, o traté de explicar, tiene una función muy clara. Lo que se está pretendiendo con este nuevo organismo es tener algo de combate a la corrupción. Y aquí quizá lo que hay que tener muy claro es que deberíamos de separar la parte preventiva con la parte sancionadora. Este organismo no tendría facultades como de Ministerio Público, pero esto queda subsanado con esta Fiscalía Especial, que entrará hasta dentro de varios años, pero que se vuelve independiente de la Procuraduría General de la República. Esta autonomía que tendría es muy valiosa, yo creo. Siendo autónoma, tendría mayor posibilidad de aplicar las sanciones. Siendo exclusivamente sobre corrupción, el sector público, tendría menos volumen y menos burocracia en lo que tenemos de rezago en todos los tribunales. Creo que esto sería de mucha utilidad y se establecen ciertos mecanismos también en este Comisión Nacional Anticorrupción, como lo fueran a llamar posteriormente, de participación de algunos que pudiéramos estar asesorando, entre otros la Auditoría Superior. Yo creo que como va el proyecto se puede mejorar. Y se puede mejorar en cuanto a la aplicación de sanciones en los 3 niveles de gobierno. Si se deja únicamente en la Federación, vamos a quedar casi igual que como estábamos. Lo recomendable sería un tribunal
de sanciones administrativas autónomo, para no estar en el papel de juez y parte, como ha ocurrido toda la vida con la Secretaría de la Función Pública, que muchos de los casos se quedan ahí, no pasa nada. Siendo autónomo, en el caso de los estados y municipios se tendría una aplicación, yo estoy seguro, más efectiva. Actualmente lo que promovemos de responsabilidades administrativas a estados y municipios, los resultados son más pobres todavía que los de la Secretaría de la Función Pública. No sé si me faltó algo de contestar de estos dos que hubo acá. Había la otra sobre Fiscalía Independiente, creo que ya la contesté. En penales. Mire, estoy hablando de Cuenta Pública 2012. 2012 creo que no revisamos este aspecto en específico y es tanto como nuestro informe, aunque bien tiene la información de todo lo que se aplica en seguridad pública. En algunos aspectos es difícil de ubicar directamente cuánto se aplicó a seguridad pública, por ejemplo, de los presupuestos de Marina o de Defensa. Está el presupuesto de cuánto implican ellos, pero cuánto fue específicamente separar billetes o pesos o gasto para seguridad pública en cuanto a las demás funciones que tienen estas secretarías es un poco complicado. Lo que sí tenemos es revisiones en el pasado sobre establecimientos penitenciarios. Me refiero a cuentas públicas anteriores a la de 2012, donde se han hecho revisiones a varios cerezos desde su construcción, su operación, el manejo de lo que corresponde a la alimentación de los reclusos, así como la forma como están operando. Hay observaciones importantes. Sí, definitivamente es claro y conocido que hay hacinamiento, que son insuficientes, que hay algunas que carecen de sistemas de seguridad y hay algunas otras que conviene, de estas que se están casi terminando la construcción de varios de ellos, en que se tenga una mejor organización interna con reglas y procedimientos mucho más precisos para asegurar que sirvan para lo que están construidos. Lo que yo puedo comentar es que para este año las revisiones que van sobre seguridad pública se van a hacer de una manera integral. Anteriormente se ha acostumbrado, por un lado, a hacer auditorías a los recursos del FASP, del Subsemun, por otro lado, una evaluación del desempeño que tiene que ver con Procuraduría, algunas sueltas. Este año el enfoque va a ser todas de una manera integral, sacarlas finalmente en un informe que nos permitirá tener mejores resultados y una información mucho más útil. Por ahí estaban levantando la mano alguien. ¿La iniciativa Mérida tuvo alguna relación? La tuvimos hace 3 años. Inclusive tuvimos una reunión en la General Accounting Office, que es la Governmental Accountability Office, lo equivalente a nosotros en Estados Unidos, y ellos conjuntamente planeamos hacer una revisión. Sin embargo, lo que ocurrió en aquella ocasión para esa planeación fue un comentario de parte de la GAO en que había un tal burocratismo y por lo tanto la asignación de los recursos venían con un gran desfase. Parece que está detenido en cierta forma lo que corresponde a estos fondos. Está vigente todavía el programa, sin embargo, no están fluyendo. Hay evaluaciones para ver cómo están los resultados en seguridad, para ver finalmente cómo va a caminar este proyecto. O sea, que están deteniendo los fondos. Sí, ya desde hace tiempo. Había otra pregunta, por favor. Buenas tardes, María Elena Morera. Me da mucho gusto saludarlo, auditor. Nosotros consideramos, como lo hemos dicho, que hacen un gran trabajo en el tema de transparencia, ¿no? Hoy sí sabemos que se roban los recursos, los desvían o hacen miles de cosas en los estados y municipios y por supuesto también la federación. Pero mientras no exijamos una verdadera rendición de cuentas donde existan responsables, me parece que es muy difícil realmente adelantar. Y sí creemos que en cuanto al trabajo de la auditoría, se ha detectado que la Auditoría Superior de la Federación ha sido omisa en ejercer algunas de sus funciones. Y entonces, pensando en esto, podríamos considerar entonces que la auditoría tiene una participación directa en un Estado de Derecho donde la seguridad pública es completamente cuestionada por los ciudadanos. Gracias.
Yo le diría al principio, señor Morera, hemos comentado esto en alguna ocasión, la autoridad superior le puedo asegurar que va al límite de sus facultades. Llegamos hasta donde nos lo establece o nos lo permite nuestra ley. Lo que no podemos hacer es el que, habiendo promovido las responsabilidades o habiendo presentado denuncias de hechos, y no únicamente en el caso de seguridad, sino en todas las revisiones que llevamos a cabo, lo que continúa, ya no tenemos nosotros injerencia. O sea, promovemos ante un órgano interno de control que se haga un expediente, se investiguen responsabilidades administrativas. Lo que ellos nos contesten, establecido en nuestra ley, es suficiente. Ellos o lo pueden archivar, lo pueden investigar y simplemente nos informan lo que hicieron. Yo no puedo ir más allá, y más aún en el caso de la PGR. En caso de Procuraduría, los avances que tenemos con ellos es tener reuniones casi quincenales para ver cómo van nuestros asuntos. Hay una mejor coordinación desde hace tres años y medio más o menos, en donde hay interacción con los subprocuradores responsables de esto. Tener información, evitar que se manden al archivo denuncias de nosotros. Y cuando ha habido el caso que se nos informa que se van a guardar, hacemos una promoción para que no se queden simplemente en la reserva. Entonces estamos permanentemente en contacto con ellos. ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que medidas como las que estamos promoviendo, de que los subejercicios no se den, de que no se desvíen de las cuentas a donde están aplicadas, el que se haga una promoción mayor de o fortalecimiento del control interno dentro de todas las organizaciones. Y en eso estamos. Es un programa muy preventivo que tenemos con cerca de 300 dependencias y entidades, y aún no entramos a municipios. Pero vamos a llegar a municipios este mismo año. Es el fortalecimiento del control con base en los esquemas internacionalmente reconocidos como los mejores. Esto es crear conciencia de la responsabilidad que tiene cada quien en el cumplimiento de los objetivos, y para ello, obviamente, que interviene la parte de lo que es el entorno o ambiente de control, que es la integridad de cada uno de los que forman parte de las instituciones. Hay un programa para el mejoramiento y evaluación de la integridad del personal, buscando crear una cultura de ética, una cultura administrativa, una cultura de responsabilidades y de rendición de cuentas. Creo que hasta allá podemos llegar nosotros. Ser responsables o asumir que nosotros tenemos alguna posible responsabilidad porque no se mejore la seguridad o la educación o la salud, lo veo totalmente alejado de nuestras facultades. Esto de que hay una propuesta para trasladar algunas de las facultades de la auditoría a un órgano anticorrupción, esta pregunta. Yo creo que estamos tomando una posición, bueno, lo pondría de esta manera. Las funciones de la Auditoría Superior a nivel internacional son reconocidas de que lo que estamos haciendo va conforme a las mejores prácticas internacionales actuales. Hacer esto que se vuelva una institución anticorrupción es otra cosa. No está dentro de lo que se establece como una función fiscalizadora, que es auditora. Y fiscalización es la auditoría gubernamental o la auditoría hecha por una autoridad. Ese es fiscalizar. Auditoría hecha por una autoridad. Entonces lo que hacemos nosotros es auditoría. No estamos en el plano de la sanción, que sí tenemos facultades de promover responsabilidades, y la otra, que es resarcir el daño cuando lo encontramos directamente. Y en estos resarcimientos se tiene una cifra que suena alarmante: más de 80,000 millones de pesos recuperados en los últimos 10 años. Son recuperados, reintegrados a las cuentas, o algunos reintegrados dentro de las mismas instituciones como obra pública que encontramos que no fue ejecutada. Que se ejecute. Con eso queda el resarcimiento, o sea, el dinero público se gastó finalmente en lo que se aprobó. Los reintegros que van en todos los fondos, como por ejemplo ahora lo que está ocurriendo, Seguro Popular, hay desviaciones muy importantes en los estados de los recursos que van al Seguro Popular cuando llegamos, y ahora que hacemos revisión en todos los estados, del gran porcentaje, más del 85 a 95%, que es el promedio del tamaño de muestra del gasto en Seguro Popular.
Cuando encontramos la desviación, hacemos que eso se reintegre o va a una denuncia de hechos. Tenemos varias denuncias de hechos ya presentadas para los estados de Tabasco y van a salir, yo calculo que otras 8 o 10 estados con denuncias de hechos. Todavía no tengo la cifra porque necesitamos tener los expedientes para poder armar lo que sería una denuncia debidamente soportada y no hacer denuncias simplemente por la presunción, sino tener todos los elementos suficientemente revisados, evaluados e integrado en el expediente que permita asegurar que se tendrá éxito en esta presentación de la denuncia de hechos. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta ni ninguna otra cuestión, Marcela se nos fue, pero ella está haciendo la relatoría y como en todas las otras va a haber, con el tiempo, van a estar disponibles tanto las presentaciones como las preguntas, las respuestas y el espíritu de la reunión. ¿Tú querías decir algo, Sergio? Sí, bueno, agradecerle al auditor la generosidad de venir y responder con tanta franqueza las inquietudes. Ya casi nos acercamos al primer año del seminario, informar los próximos 5 seminarios cómo van para que los tomen en cuenta, ya lo seguiremos conversando. El 1 de julio, Bruce Bagley de la Universidad de Miami, a hablar sobre alcances y límites de la investigación sobre crimen organizado, tomando Colombia y la cuenca del Caribe. 29 de julio, muy probablemente el secretario Marina. En agosto, el director de CONACYT, Enrique Cabrero, sobre investigación y formación de recursos humanos para responder a la violencia. En septiembre se va a modificar el formato y el enfoque, porque serán 2 mesas para discutir la utilidad de las demandas legales para combatir el tráfico de armas en México y Estados Unidos. Vendrán de Estados Unidos quienes están involucrados, abogados, a discutir el tema, y aquí en México también. Y en octubre muy probablemente una mesa parecida a estas sobre las iglesias en México frente a la violencia. Esto parece que sigue, porque la violencia sigue, lamentablemente. El secretario de Marina, entonces… Posiblemente viene. sí. ¿Y el de Defensa? Ese todavía no. Bueno, lo esperaremos. Se defiende. Se defiende. Muy bien, pues por mi parte… Pues gracias y entonces hasta la próxima.